Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación a esta conferencia que hoy se lleva a cabo el jueves, no como todos los miércoles que regularmente hemos tenido nuestras conferencias, por la razón que ayer fue día feriado o semiferiado y pensamos que el mejor momento para dar la conferencia era el día de hoy. En primer lugar, para expresar mi condena en contra del asesinato del alcalde panista de La Piedad en Michoacán, Ricardo González, una condena, una reprobación por este artero crimen, a sus familiares, a sus amigos, a su gente cercana. Les expreso mi más sentido pésame, un abrazo muy solidario a todos ellos, a las autoridades, tanto de Michoacán como al gobierno federal. Les pido que castiguen a los criminales que hicieron este atentado, que actúen con rapidez, con ejemplaridad, de tal manera que esto se pueda aclarar, deslindar y castigar lo más pronto posible. A todos los panistas, que cerremos filas en este momento con nuestros candidatos en Michoacán, que apretemos el paso, que busquemos sumar fuerzas, no solamente entre nosotros, sino con el resto de la sociedad, para que Michoacán, a partir de este 13 de noviembre, tenga gobiernos que impongan orden en ese estado, gobiernos panistas, gobiernos que permitan ir recomponiendo y disminuyendo los niveles de violencia que padece infortunadamente Michoacán. Se requiere un cambio en Michoacán, un cambio profundo de cómo ejercer y hacer gobierno. Por eso, una llamada y una convocatoria a todos los candidatos de Acción Nacional para que hoy cerremos filas, para que hoy apretemos el paso, para que mostremos una unidad entre todos nosotros que nos dé la fuerza suficiente para ganar la elección y para demostrar que somos muchos más los que queremos un México en paz, de aquellos pocos que quieren un México de violencia, que somos muchos más los que deseamos un gobierno de orden, que aquellos que desean un gobierno débil, que siga con el desorden en donde impera la violencia, que somos muchos más los que deseamos que la gente salga a votar, que sea una votación copiosa, que demostremos y que demos un paso al frente ante este artero crimen y que le apostemos a las urnas como proceso de transformación, de cambio, y no a la violencia como le han apostado algunos, los criminales, los narcotraficantes, los del crimen organizado, aquellos que quieren que siga un gobierno en desorden y en debilidad. Es momento de cerrar filas, es momento de apretar el paso, es momento de dar ese paso al frente para ver efectivamente un México adelante. Por otra parte, me permito informarles de lo que ha sido las visitas y las giras en esta última semana que acaba de pasar. El viernes 28 de octubre estuve en Jalisco teniendo una comida con panistas en Zapopan, precisamente la tuve en el Club Atlas, en donde se sumaron liderazgos de la zona metropolitana de Guadalajara. Estoy hablando del municipio de Zapopan, el municipio de Guadalajara, el municipio de Tlaquepaque, el municipio de Tonalá y el municipio de Tlajomulco. Son los municipios prácticamente conurbados en la zona metropolitana de Guadalajara. Me encontré con liderazgos
representativos de cada uno de estos municipios. Por lo tanto, el movimiento México Adelante se fortalece, tiende a contar ya con una red muy amplia de simpatizantes al movimiento que nos van a ayudar sin duda alguna en la siguiente etapa, ya una vez que se abra la contienda interna. Por otra parte, también tuve un encuentro con panistas, un encuentro abierto con panistas en Zapopan. Fue un encuentro, además, para mí muy significativo, porque era el día que jugaba México en contra de Argentina, entonces tuvimos que hacer un evento rápido, pero la concurrencia estuvo ahí, y finalmente tuve la oportunidad de ir al estadio, acompañar a nuestro equipo, en donde afortunadamente ganamos la medalla de oro. Igualmente estuve acompañando al equipo ecuestre a lo largo de los distintos eventos que se tuvieron en los Panamericanos en Guadalajara, y afortunadamente también nos llevamos una medalla, cosa que me da mucho gusto, la medalla de bronce en la categoría por equipos, igualmente en los Panamericanos en el equipo ecuestre. Al día siguiente, el sábado 29, me trasladé a Michoacán. Tuve un encuentro por la noche con nuestro candidato al gobierno municipal de Morelia, Marco Cortés, que por cierto me informa que va muy bien, que va adelante en las encuestas y que pues vamos a tener seguramente el próximo 13 de noviembre un alcalde panista en la capital del estado. También tuve la oportunidad de encontrarme con liderazgos ese día, con liderazgos panistas de todo el estado, y afortunadamente también con una serie de sumatorias muy importantes que nos van a permitir fortalecer nuestro movimiento México Adelante en todo el estado de Michoacán. El domingo 30 acompañé a nuestra candidata en Michoacán, a Luisa María Calderón, en primer lugar a una gira a Pátzcuaro, Michoacán, en donde tuvimos un foro sobre pueblos indígenas. Me tocó intervenir y recordé pues todas las labores que hemos venido haciendo en materia de pueblos indígenas desde la reforma constitucional de la primera administración panista, la de Vicente Fox, hasta la última reforma en materia de derechos humanos, escasamente hace menos de un año. Después de ahí nos fuimos a otro municipio, Santa Ana Maya, también acompañando a nuestra candidata Cocoa Calderón. De ahí nos trasladamos a otro municipio, en Cuitzeo, igualmente acompañando a nuestra candidata, y finalmente concluimos nuestra gira el domingo 30 de octubre en un municipio ya cercano a Morelia, Guandacareo, también con nuestra candidata. Fue un día que lo dedicamos de lleno a Michoacán. El lunes y martes he estado con operadores del movimiento México Adelante. Recibí el lunes a los representantes de cada una de las entidades federativas, que ya estamos completos y trabajando de manera muy intensa. Y el día de ayer recibí a los representantes de Sinaloa, en donde, como ustedes saben, Manuel Cloutier ha mostrado ya su apoyo al movimiento México Adelante y me presentó, digamos, a todos los representantes en cada uno de los municipios. Esto ha sido, digamos, lo que tenemos como recuento. Este fin de semana voy a estar en Michoacán, viernes, sábado y domingo, acompañando a nuestra candidata, pero también haciendo campaña con nuestros candidatos a las distintas alcaldías. Ya les diré con más detalle a través aquí de Felipe González los lugares a los cuales voy a estar asistiendo. Ciertamente estaré en los cierres regionales de campaña, que serán 3, y un cierre también en la capital, en Morelia, pero también deseo estar acompañando a nuestros candidatos que van a hacer sus cierres propios. En la medida que la logística y los tiempos me dé, trataré de estar
en el mayor número de cierres con ellos. Todos están invitados para pasarnos el fin de semana en Michoacán, recorriendo todo el estado y acompañando a nuestros candidatos, principalmente a Luisa María Calderón, pero también al resto de los candidatos. Lunes estaré también una parte del día en Michoacán. Intentaré ya regresar por la tarde para rehacer la agenda y hacer lo que va a ser las visitas de la siguiente semana, que ya les voy a anticipar en lo que va a ser la conferencia misma del próximo miércoles. Por último, ya antes de concluir esta conferencia, no quiero dejar pasar un hecho que pues ha sido no solamente escandaloso por increíble que ha parecido, sino un hecho que no quiero dejar pasar por alto, y es el endeudamiento de Coahuila que efectuó el profesor Humberto Moreira. Creo que queda claro para todos los mexicanos que el PRI de hoy es el PRI de siempre, es el PRI del engaño, es el PRI de la mentira, es el PRI de los trucos para intentar hacer ver lo que no es, para engañar y sacar créditos, para mentir cuando hay que decir la verdad. De la misma manera que los presidentes priistas endeudaron administración tras administración al pueblo de México, así lo están haciendo los gobernadores del PRI, encabezados por su líder máximo, su líder moral, que es el profesor Humberto Moreira, que enseña muy bien su lección. Es una lección de deuda, es una lección de pasivos, es una lección de engaños, es una lección en donde a través de falsificar documentos se puede engañar y sacar dinero para beneficio de los suyos, de su círculo más cercano, como ya se vio con todas las propiedades que van apareciendo, de sus gentes cercanísimas, de su equipo más cercano. Estamos hablando de una deuda de 34,000 millones de pesos y lo que se acumule. Y digo lo que se acumule porque hay una serie de créditos contingentes que van apareciendo de proveedores que pueden inclusive sumar 10,000 millones de pesos más. Esto impone una carga muy gravosa a todas las familias de Coahuila. A cada una de ellas le corresponde una deuda de más de 50,000 pesos, distribuidos en todas las familias de Coahuila, y una deuda que tendrá que pagarse en los próximos de 30 a 40 años. Ese es el saldo. Ese es el saldo del primer priista del país. Gobernó solamente 5 años y qué bueno que se fue al PRI, que haga ya sus trapacerías en el PRI, pero que no las haga con los recursos públicos y en contra del pueblo de Coahuila. Pero también no es el único estado. Tenemos a Veracruz en problemas serios, a Quintana Roo, Nayarit empieza ya a surgir los problemas de carácter financiero del estado, y el PRI de hoy demuestra que es el PRI de siempre, que por más nueva actitud y cosmética televisiva que quieran o puedan tener sus candidatos, que eso no sirve, porque a la hora de la hora la verdad siempre aflora, y lo que ha aflorado hoy es muy claro. El PRI de hoy es el de siempre, es el de López Portillo, que con su frase "ya nos saquearon, no nos volverán a saquear", y de su frase de que iba a defender al peso como perro, así quedó la economía mexicana en su época, hecha añicos. Igualmente con Miguel de la Madrid. Hay que recordar solamente la inflación que tuvimos durante esa administración y la pérdida del patrimonio de los mexicanos. Ya no digamos cómo dejó el gobierno el señor Salinas, que todavía tiene un debate con el señor Zedillo para ver si fue el error de diciembre o el de enero, pero lo que sí es claro es que nos dejaron una deuda gravosísima con el FOBAPROA
que todavía hoy se tiene que pagar. Ese es el PRI. Y la lección del señor Moreira, del profesor Moreira, es muy clara. Es una lección de deudas, de pasivos, de engaños y de mentiras, que no debemos de dejar pasar. Por más que existan otros problemas en el país, el problema fundamental, el problema de raíz que explica casi todos los demás problemas es el problema de la corrupción. Y lo que estamos viendo en Coahuila es exactamente eso. Corrupción a todos los niveles, corrupción clara, corrupción que explican precisamente que el PRI de hoy es el PRI de siempre. Engaños, mentira, simulación. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formular. Hola, buenos días, precandidato, aquí atrás. Sí, gracias. ¿Qué mensaje tiene el crimen de Ricardo Guzmán, alcalde de La Piedad? ¿Buscan inhibir a la población para no ir a votar? ¿O también es un mensaje para la hermana del presidente? Número 2, usted nos decía que fue el fin de semana a Morelia, Pátzcuaro. ¿Detectó focos rojos? Platicando con la gente, ¿usted detectó que hay los llamados toques de queda? Donde la gente, pues aunque no es público, prefiere no salir en las noches. ¿Cómo está Michoacán? El mensaje es muy claro, que somos muchos más los que queremos la paz y que esos grupos criminales deben de ser sometidos ante el imperio de la ley y puestos donde deben de estar, en la cárcel. Es el mensaje. Aquí no podemos dejar ya pasar una situación más de violencia y de violencia en este sentido y de esta naturaleza. Debemos de buscar que ganen los votos y no la violencia. Si los narcos ya votaron, nosotros tenemos que votar más. El domingo 13 de noviembre, la participación debe ser muy alta para ganar voto, abatir la violencia en el estado de Michoacán e imponer el orden. Esa es la respuesta que debemos de hacer ante un mensaje de esta naturaleza. ¿Quieren inhibir? Vamos exactamente a buscar lo contrario, una alta participación. ¿Quieren fincar miedo? Vamos a demostrar valentía. ¿Quieren generar un caos? Vamos a imponer el orden. Por eso mi convocatoria, en primer lugar, a todos nuestros candidatos, a cerrar filas, a apretar el paso y que nadie le vaya a aflojar en este último tramo de la contienda. Y a todos los ciudadanos a votar copiosamente el 13 de noviembre en Michoacán. A votar para salvar Michoacán. A votar para ordenar Michoacán. A votar para disminuir los niveles de violencia en Michoacán. Sí, efectivamente, cuando estuve yo de gira, vi focos rojos, comunidades donde, pues si no hay un toque de queda formal, sí la gente deja de salir a la calle, apenas pardea la tarde, a las 6, 7 de la noche, fue lo que nos platicaban. La gente vive con miedo de sufrir un ataque de estos criminales, y es una situación que nos convoca a todos los mexicanos, no solamente a los michoacanos, a ser solidarios, a dar un paso a frente para establecer gobiernos que ordenen Michoacán. Sí, senador, pero entonces esto que se está viviendo en Michoacán es una muestra de que la estrategia gubernamental que depende del gobierno federal no está funcionando. Es una muestra de que el gobierno de Michoacán no ha hecho su tarea, no ha asumido plenamente su responsabilidad, no ha cooperado con el gobierno federal en la medida y con la intensidad necesaria para reordenar el Estado, para combatir al crimen organizado precisamente en los ámbitos donde es responsabilidad del gobierno local. Hay otros estados y hay otros lugares donde el crimen organizado ha hecho igualmente de las suyas, pero
los gobiernos locales y municipales empiezan a tener ya una colaboración más estrecha y los números en los índices de violencia empiezan a cambiar. Por eso es momento de cerrar filas, es momento de apretar el paso y es momento de no dejarnos sucumbir ante una situación de esta naturaleza. Por el contrario, tenemos que mostrar valor, tenemos que mostrar que podemos realmente reordenar el país y vamos empezando con Michoacán. Mariana Otero de Milenio. Buenas tardes, precandidato. Suena muy fácil, muy valeroso hacerle un llamado a la gente a que sea valiente, a que salga a la calle, cuando pues pareciera que las cosas podrían recrudecerse y estarían jugándose la vida. Aparte de este llamado a la valentía, ¿qué otras cosas pueden hacer los michoacanos, dado que pudieran estar pues prácticamente arriesgando su seguridad al emitir su voto o al tratar de ser votados? Y por otra parte, ¿qué podría preverse con uno de estos? No es la primera vez que hay un atentado contra un edil, ya hubo un asesinato de un candidato a gobernador. ¿Podría usted prever que las cosas se recrudecieran en el entorno electoral? Y finalmente, hablando de cuestiones electorales, ayer se cerró la puerta ya para que la Cámara de Diputados nombre a los 3 consejeros faltantes porque se desechó el proyecto del Tribunal Electoral para darle la orden a los legisladores. ¿Cuál es su postura al respecto? Bien, pues en primer lugar, si la señal es que la gente no debe de participar en las elecciones, es una señal que no debemos de aceptar y que debemos de combatir. Si lo que se intenta es generar miedo, pánico, precisamente debemos de hacer lo contrario. Y hacer lo contrario es fortalecer los medios democráticos del país, fortalecer nuestros valores de libertad y fortalecer lo que sostiene a un sistema democrático. Por eso no nos podemos dejar, ni mucho menos, seguir con un mensaje que intenta inhibir que la gente vaya a votar. Segundo, ¿qué podemos prever? Si todos estamos decididos, una alta participación en la elección. Si todos estamos decididos, cerrar filas y buscar que los candidatos de Acción Nacional ganen y podamos empezar el camino de reordenamiento del Estado. Si cerramos filas, todo esto puede pasar y las autoridades, no la sociedad, las autoridades son las que tienen que dar las garantías necesarias para que la gente pueda salir a votar. Lo del IFE, pues es lamentable. Tener un IFE mocho, un IFE incompleto para la elección que viene, pues es una vergüenza para los diputados, o debe serlo. Y si no es, pues todavía estamos entonces mucho más mal de lo que parece. No es posible que la política no triunfe en una Cámara como la Cámara de los Diputados. No es posible que se sigan imponiendo las cuotas, el cuotismo, el partidizar a los órganos, el buscar que los consejeros nombrados, en vez de servir a los electores, le sirvan a los partidos. Es el mal. Ahí es donde está el gran obstáculo para que esos nombramientos se hubieran efectuado a tiempo. Sí, Manuel. Preguntarle si esta situación que se vive en Michoacán, no, con las culpas que usted menciona hacia el gobierno estatal de Leonel Godoy, porque la Procuraduría ayer menciona que pide no sacar raja política de este asesinato o de esta ejecución, si no cree que esto pueda, digamos, traerle un caldo de cultivo para el PRI y para el PRD, de que el PAN pueda estar utilizando esta ejecución con fines políticos.
Y en otro tema, si me podría, no sé si tenga ya un avance sobre las firmas, porque el lunes Ernesto Cordero presentó ya más de 17,000 firmas, incluso puso un contador en su página de internet con las firmas de él, y las de usted, la de Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota. Pues no sé de dónde sacó esos datos. ¿Cómo saber, digamos, de las firmas de los otros? Pues a menos que tenga un... Bueno, por eso, pues las puso. Es obvio, ¿no? No merece más comentario que ese. El número de firmas estará en tiempo, en forma y completa en el momento del registro. Tenemos una organización que no solamente da para firmas, va a dar para ganar la interna. Lo segundo, o más bien lo primero, yo no creo que un señalamiento de responsabilidad sea un señalamiento de partidizar o sacar raja política. Para eso son las autoridades. Si no podemos señalar a las autoridades, que son las que deben de castigar a estos criminales, pues entonces ¿a quién? Por eso mi llamado es para que las autoridades federales y el gobierno local actúen en consecuencia, pero también el clima local es un clima muy particular, que tiene que ver con un gobierno que es el responsable del ámbito local, porque si ahora los gobernadores no van a hacerse responsables ni de sus propios estados, pues entonces sí realmente están muy mal las cosas, y no creo que deba ser así. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quisiera conocer, yo sé que ya se ha manifestado y ha condenado el hecho. Usted fue secretario de Gobernación, sabe cómo se maneja la seguridad nacional. Y bueno, el asunto de este atentado tiene especial tintes políticos, sobre todo porque se trata de una candidata hermana del presidente, porque se trata de un estado en donde se ha atacado a la mafia de la familia, que es su estado. ¿Usted considera en dado momento que pudiese ponerse mucho más tenso el clima y enviar un mensaje al presidente, precisamente porque ha sido donde ha atacado fuertemente al crimen organizado y lleva este elemento adicional de la hermana del presidente? Gracias. Mire, yo no quisiera caer, Xóchitl, en especulaciones, porque aquí se puede especular con muchísimos escenarios. Lo que sí digo es que es un hecho grave, gravísimo, que hay que tomarlo con toda seriedad, que las autoridades deben de tomar sus precauciones, deben de adelantarse a los hechos, particularmente a los hechos electorales, para generar las condiciones en donde los electores puedan salir confiadamente a votar. Para eso están las autoridades. Y todo lo demás ya entraríamos en un campo de especulación. Lo que es claro es que un asesinato en estas circunstancias, en el estado en que ocurrió, en el momento que sucedió, que se estaba haciendo promoción política, pues todo esto se da en un contexto y en una circunstancia. Eso debe ser objeto de evaluación por parte de las autoridades, y ellos deberán de tomar las medidas que sean convenientes, avisarlas a la sociedad, aquellas que deban ser avisables, otras no, y actuar en consecuencia. Lo que no podemos hacer los ciudadanos, los de a pie, es inhibirnos ante una situación de esa naturaleza. Lo que no podemos hacer es dejar de participar en un proceso electoral. Lo que no podemos hacer es permitir que los criminales voten y su voto cuente más que el nuestro, el de los ciudadanos libres. Gracias, buenas tardes. Señor, solamente Sí, preguntarle Arturo. si esta crítica al
a la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades no debe de alcanzar también al gobierno federal, dado que también tiene aquí alguna responsabilidad. Gracias. Sí, por supuesto, el llamado corre parejo, o sea, no se puede hacer distingos. Por eso es muy importante que esto se aclare rápidamente, que se castiguen a los criminales, que se les aprenda y que se tomen las medidas preventivas, las que haya lugar, que solamente las autoridades deben de establecer cuáles son, para que el día 13 de noviembre la gente salga a votar, para que todos los candidatos de todos los partidos puedan acabar sus campañas, porque las campañas siguen, serán los cierres importantes este fin de semana, pero después tendrán cierres hasta el siguiente miércoles. Prácticamente, digamos, tienen 6 días todavía para hacer campaña. Entonces tienen que dar esas garantías. ¿Quién? Las autoridades. ¿De dónde? De los 3 niveles de gobierno. Sí. Reportar su seguridad estos próximos días que va a estar por allá por Michoacán. Tomaré mis precauciones. Muchas gracias.